Buen día, soy Jorge Osvaldo Ruelas Arroyo, estudiante de Sistemas Agrícolas. El día de hoy voy a presentar el tema de hipótesis en un proyecto de investigación. Esta es la tabla de contenidos. Primero vamos a ver las 4 preguntas guías, después una pequeña introducción, el concepto de la hipótesis, cuál es su función, cuál es su estructura, ciertas particularidades que llega a tener el estudio cualitativo respecto a la hipótesis, qué características debe tener la redacción de una hipótesis, cuáles son sus tipos y por último una conclusión. Estas son las preguntas guía. ¿Qué es una hipótesis en la investigación? ¿Cuáles son las características de una hipótesis? ¿Cuál es la función de la hipótesis? ¿Y cuáles son los tipos de hipótesis? Bien, para comenzar, creo que es importante mencionar en qué consiste la planificación de un proyecto de investigación. En este se aborda la identificación del problema y se redacta un enunciado. También se genera un objetivo para alcanzar durante la investigación y la formulación de la hipótesis. Como primer concepto, o primera definición, mejor dicho, es algo bastante intuitivo. Si la pregunta expresa la incertidumbre, la hipótesis anticipa la posible respuesta. Con esto nos hacemos una idea de qué es una hipótesis. El problema es algo que se genera al principio y pues se genera por el desconocimiento de algún fenómeno o de alguna temática y lo motiva el deseo del saber. Normalmente se puede plasmar en forma de una pregunta, mientras el objetivo define lo que se va a buscar, lo que se quiere alcanzar al llevar a cabo la investigación. Para entrar de lleno en la definición, pues tenemos varias definiciones que nos pueden ayudar mejor. Podría ser es una predicción o explicación provisoria de la relación entre dos o más variables. Podemos ponerle diferentes palabras: preposición, conjetura, suposición, idea o argumento. Esto se acepta temporalmente para explicar ciertos hechos. Pero para mí lo más sencillo pues es el siguiente. Es nada más que un enunciado que plantea una respuesta tentativa. Este da respuesta a nuestro tema de investigación o específicamente a un problema. ¿Y cuál es la función de las hipótesis? ¿Para qué las redactamos? ¿Para qué se hacen en una investigación? Pues bueno, esta es su principal función, yo creo. Sirve para orientar y delimitar una investigación. Nos ayuda a seleccionar qué alcance tendrá la investigación. También protege al investigador de la superficialidad. Nos enfocamos en algo muy específico de la investigación y reduce la posibilidad de resultados inesperados, ya que como vimos en la definición, pues son respuestas tentativas. Ya nos vamos haciendo una idea de qué puede pasar. Bueno, las hipótesis sirven para ser sometidas a prueba. Por algo le llaman también hipótesis de trabajo. Con estas vamos a trabajar en nuestra investigación. Vamos a comprobar si las aceptamos o si las rechazamos. Estas hipótesis señalan qué variables se van a estudiar e incluso, no lo coloqué aquí en la diapositiva, pero también nos puede ayudar a delimitar cuál es nuestro objeto de estudio. También nos ayudan a establecer la forma en que deben organizarse eficientemente el análisis de los datos. Elementalmente tiene tres partes la hipótesis. Primero, me gustaría mencionar que existe un objeto de estudio. Estas son las unidades de observación. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? De estas unidades, ¿qué variables vamos a tomar los datos? ¿Qué aspectos les vamos a medir? Y por último, pues tenemos la relación entre estos dos elementos. Cómo se relacionan entre ellos, qué vínculo tienen, ya dependerá del tipo de hipótesis. Ya veremos en unas cuantas diapositivas más este concepto.
pero elementalmente pues son estas tres cuestiones, lo que estructura una hipótesis. Bueno, pues una buena redacción de una hipótesis debería tener las siguientes características. Posee un número de variables concretas. La hipótesis debe ser conceptualmente clara y específica. Al saber de lo que estamos hablando, pues lo definimos correctamente y solamente va a llevar lo más elemental, lo más necesario que debe llevar la hipótesis. No debe llevar juicios morales o de valor. Estamos trabajando con referentes empíricos, no podemos poner lo que creemos o lo que sentimos o no sé, no podemos poner de las cosas que nosotros tenemos. Para eso necesitamos hacer una revisión teórica, necesitamos entender realmente sobre el tema. Y esta es una de las características también. Deben estar asociadas a una revisión. Debemos investigar profundamente para entenderlo. Estas, como ya dije, deben tener referentes empíricos. Estas deben ser falsables, o sea que pueden ser sometidas a prueba. Al igual que también, como ya mencioné anterior, se deben formular dependiendo de su alcance. Si va a ser un estudio exploratorio, si va a ser un estudio descriptivo, pues dependerá si en primera instancia si hacemos una hipótesis o no, y aparte qué tipo de hipótesis vamos a hacer. Puede ser, como les digo, exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. También tenemos ciertos tipos de estudio, como por ejemplo, todo esto que ya les comenté puede ser aplicado fácilmente a un estudio cuantitativo, pero ¿qué hay de la hipótesis en un estudio cualitativo? Pues bueno, hay ciertas diferencias. Estas no se pueden probar estadísticamente por la naturaleza de los datos tomados. Comúnmente no se establecen antes de ingresar al ambiente o al contexto. Muchos investigadores, durante el camino de la investigación, pues van generando las hipótesis de trabajo. Pero también podemos establecerlas y mediante el proceso, mediante vamos tomando datos, pues se pueden afinar estas hipótesis. Estas son algunas particularidades del estudio cualitativo, pero en esencia podemos hablar de las hipótesis de esta manera. Hay gran variedad de los tipos de hipótesis. Una de las clasificaciones es esta. Tenemos la hipótesis de investigación, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y las hipótesis estadísticas. Abordamos la primera. Se refiere a una preposición tentativa sobre las posibles relaciones entre dos variables. Es una definición bastante genérica. Yo creo que ya es algo que hemos estado abordando durante la exposición y es fácil de entender. La hipótesis de investigación se puede simbolizar con H1, H2, H3 en caso de ser varias o simplemente con HI. Hay otra subclasificación dentro de las hipótesis de investigación que pueden ser descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos y causales. Vamos a definir cada una de ellas y dar su respectivo ejemplo. Para empezar, tenemos las descriptivas. Estas intentan predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar. Lo más probable cuando hay una hipótesis descriptiva es que pues suele ser un estudio descriptivo igual. También tenemos las correlacionales. Estas especifican cómo están asociadas las variables entre ellas dos, pero no necesariamente es como las causales, que estas establecen las relaciones, pero definen cuál es la causa y cuál es el efecto. También tenemos la de diferencia de grupos. Este tipo de hipótesis se formulan en la comparación de dos grupos de poblaciones, cuando se espera que exista una diferencia entre estos dos grupos. Aquí tenemos los ejemplos. Vamos a analizarlos. Primero tenemos una hipótesis descriptiva que se enuncia la siguiente. La aplicación de prostaglandinas incrementa la efectividad sobre la inducción al estro. Aquí estamos definiendo una variable.
estamos diciendo que va a incrementar la efectividad sobre la inducción al estro. Es por eso que es descriptiva. Una correlacional podría ser la siguiente. Con el acolchado plástico y el riego por cintilla, se ve afectada positivamente la precocidad del cultivo. La correlacionalidad la podemos ver en este apartado donde dice se ve afectada positivamente. Estamos correlacionando un manejo agronómico, un tipo de acolchado, de riego, de sistema de riego, con una fenología más acelerada del cultivo, pues, y se le dice que el cultivo pues, es más rápido, es más precoz. Otra es la causal. Como ya vimos, esta define la causa y el efecto. Los recursos agua, suelo, plaguicidas y fertilizantes usados en el cultivo de tomate rojo se constituyen como fuente potencial de contaminación por metales pesados. Esto quiere decir que pues, estos factores afectan a la calidad del producto, ya sea porque los contaminan por metales pesados. Aquí está definiendo cuál es la causa y el efecto. Cabe destacar que estos ejemplos, a excepción de la diferencia de grupos, fueron sacados de tesis de nivel licenciatura de la Universidad Autónoma Chapingo. Tenemos también la hipótesis nula. Esta se usa para negar lo que afirma la hipótesis de investigación o la hipótesis de trabajo. Simplemente es el mismo enunciado, solamente que pues, está negativo, o sea, lo niega. Un ejemplo podría ser que el método de riego produce un mejor rendimiento que el método de riego por aspersión en los cultivos. Pero pues la hipótesis nula sería la siguiente, que el método de riego por goteo no produce un rendimiento mayor que el riego por aspersión. En este caso pues estamos hablando de que pues ambos métodos son igual de eficientes o igual de efectivos en términos de producción. Una vez entendiendo la hipótesis nula, podemos pasar a la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es otra posibilidad, una hipótesis alterna a las dos anteriores. Se suele simbolizar como HA y pues solo se deben formular cuando realmente hay otra posibilidad. Si no, pues no es necesario buscar algo, ¿no? Un ejemplo en conjunto de estas tres podría ser que la hipótesis de trabajo es la aplicación de ácido gibberélico como tratamiento de pregerminación incrementa el porcentaje de germinación en semillas de cebolla. Una hipótesis nula, que como ya sabemos es la negación de la hipótesis de trabajo, sería la siguiente, que la aplicación de este ácido no incrementa el porcentaje de germinación en las semillas, mientras que una hipótesis alternativa sería algo diferente a las dos anteriores. Posiblemente, es un ejemplo claro, disminuye considerablemente el porcentaje de germinación. Como pueden ver, las tres son distintas y pues tienen diferentes usos. Por último, tenemos la hipótesis estadística. Esta transforma todo lo que hemos visto, todos los tipos de hipótesis conceptual, a una hipótesis cuantificable, a términos cuantificables que puedan meterse a un análisis estadístico. Esta es una afirmación sobre un parámetro de población que es el objetivo de investigación. Sirve como base para el análisis y la prueba estadística. Veamos un procedimiento general de qué consiste esta prueba de estadística. Primero se formula una hipótesis nula, que sería la suposición inicial. Después se hace una hipótesis alternativa y pues, se establece el nivel de significación alfa, que depende de la confianza. Generalmente es 0.05. Se elige se elige el método de significación estadística adecuada y se decide si se rechaza o no la hipótesis nula. En este caso tenemos un ejemplo. Hay diferencia en el crecimiento de los tomates abonados con lombricomposta y los abonados con guano. Podríamos decir que la hipótesis alternativa sería que no hay diferencia entre estos dos tratamientos. Durante un periodo de 8 semanas se toman datos, se analizan por medio de una ANOVA, puede ser, se calcula
el valor P. Si el valor P es menor que el nivel de significancia, en este caso 0.05, pues se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Y bueno, una vez definido cada uno de los tipos, creo que puede quedar más claro y podemos concluir en lo siguiente. Una hipótesis es parte fundamental de un proyecto de investigación, como podemos ver. Es el enunciado que da respuesta tentativa a nuestro problema. Nos ayuda a delimitar y abordar de manera más efectiva el problema planteado. De esta forma tenemos un mejor rigor científico y la calidad de nuestro trabajo es mejor. También nos ayuda a establecer el objeto de estudio, a identificarlo, a saber con qué vamos a trabajar, a saber cuáles son las variables que vamos a medir y qué relaciones posibles puede haber entre esto. De esta forma nos permite que el proceso investigativo sea coherente y objetivo.